El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. El día de hoy, ¿ok? Gloria al Señor. Busque en su Biblia, por favor, Primera Epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Cuando lo encuentre, póngase en pie, por favor, un par de minutitos. Vamos a leer y a orar para después meditar en la Escritura. Amén. Primera Epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. ¿Lo encontró? Leemos la palabra del Señor en esta preciosa hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre, glorifícate en este lugar. Ayúdanos para poder aprender el día de hoy, Señor, de tu palabra. Que tu palabra es perfecta, Señor, es infalible. No hay error en ella, nos enseña la verdad. Y tú has prometido que al nosotros conocer la verdad, nosotros seremos libres, Padre. Libres en primer lugar del pecado, que es el que nos separa, Padre Santo, de ti. Gracias por cada persona que está en este lugar y toma el control de este tiempo. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos titulado Marcas de una iglesia sana. Marcas de una iglesia sana. Usualmente los días de Santa Cena comparto un mensaje evangelístico, pero tomando en cuenta que en el último bimestre hemos estado hablando de mensajes evangelísticos en dos oportunidades, entonces el día de hoy decidí hablar un mensaje eclesiástico. Eclesiástico se refiere a todo lo que tiene que ver con la iglesia, cómo la iglesia debe operar y cómo es una iglesia, a la luz de la palabra, cómo es una iglesia sana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de hoy a cualquier cosa se le llama iglesia. Cualquier lugar donde hay algunas personas que están ahí reunidos y una persona sube y habla un buen rato y dice 2 que 3 principios bonitos y cita a Aristóteles y a Sócrates y a Platón y a Henry Ford y te dice cómo levantar tu autoestima. Todo el mundo sale y dice, wow, qué sermón tan bendecido. Cuando esa palabra sermón en la cuestión bíblica debería de ser algo que contuvo muchos versículos bíblicos y que contuvo la explicación de dichos versículos bíblicos. El día de hoy vamos a hablar de la iglesia, hermanos, ¿ok? La iglesia local es el grupo de personas que Dios diseñó para que las personas que se añaden a su cuerpo para ser salvos pertenezcan a dicho grupo. La iglesia fue una idea de Dios, no fue una idea de las personas ni de los hombres. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para fundar su iglesia, ¿ok? Hermanos, el cristiano al estilo llanero solitario es antibíblico. Eso no existe en la Biblia, en la palabra de Dios. El famoso hermano que dice, yo soy cristiano pero no me congrego. Yo soy cristiano pero no tengo pastor. Yo soy cristiano pero no doy cuentas a nadie. Yo hago como yo quiero y no tengo ninguna autoridad sobre mí. Eso es completamente fuera de orden y completamente fuera de lugar. En estos tiempos, hermano, estamos viviendo los tiempos más, por decirlo con una palabra coloquial, más feos en la cuestión del poco entendimiento que la gente tiene acerca de la iglesia. Mucha gente no entiende absolutamente nada acerca de la iglesia.
Por ejemplo, yo di una enseñanza, se las voy a recomendar en internet, que se llama ¿Qué es la iglesia? No me puedo detener el día de hoy a explicar con lujo de detalle qué es la iglesia, pero por favor vaya y mire esa enseñanza porque le va a ayudar mucho a entender el tema del día de hoy. ¿Ok? La palabra iglesia, hermano, del griego eclesia, fíjese lo que significa. Es una asamblea o un grupo de personas llamados a salir fuera. Eso significa eclesia, un grupo de personas llamados a salir fuera. Nosotros sabemos, hermano, que fuimos llamados a salir fuera del mundo, a ser diferentes del mundo. Todos nosotros cuando asistimos a una congregación, porque tenemos el deseo de aprender más de la palabra de Dios y porque nos llamamos cristianos, es porque se supone que nuestro deseo es parecernos más a Jesucristo. De hecho, eso es lo que significa la palabra cristiano. En el griego significa pequeño Cristo, alguien que se parece a Jesús, alguien que habla como Jesús, alguien que actúa como Jesús, alguien que reacciona como Jesús. Vamos en primer lugar, hermanos, a hacer un análisis del pasaje que leímos. Vamos a descomponerlo en frases para que analicemos las frases. Ahí en 1 Timoteo 3:14, la primera frase dice así: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esta epístola es una carta escrita de parte del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, usted sabe que Pablo lo llama hijo en la fe, era un discípulo de él, se cree que era uno de los pastores en la iglesia de Éfeso, y el apóstol Pablo le escribe para corregir unos problemas que habían en la iglesia de Éfeso. Punto número 1. Desde hace aproximadamente 2000 años que se escribió esta epístola, ya nosotros vemos que en la iglesia del Señor hay asuntos por corregir. Hay diferencias, hay problemas, hay malos entendidos, etcétera. No le extraña a usted, hermano, cuando en la iglesia haya un conflicto. Eso es parte de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por personas. ¿Usted quiere saber quién tiene la culpa que la iglesia no sea perfecta? Con su dedito índice hágale así en su corazón. La iglesia no es mejor por culpa de usted y por culpa mía. Si nosotros, hermano, fuéramos entre más nosotros nos parecemos a Cristo, mejor sería la iglesia. El problema es que aquí habemos gente con todo tipo de nivel espiritual, con todo tipo de conflictos intrapersonales, con todo tipo de situaciones traumáticas, con todo tipo de caracteres, con todo tipo de culturas, y eso hace obviamente que la iglesia sea un lugar en donde hay situaciones y hay problemas, desde los tiempos, hermano, del apóstol Pablo. Ahora, quiero hacer una aclaración en este punto, hermanos. No me quiero tomar mucho tiempo el día de hoy porque tenemos una agenda un poco llena. Pero escuche, usted como miembro de la iglesia, usted debe de aprender a hacer diferencia entre unos errores y otros errores. Eso es lo que nos va a quedar hoy claro. Nos va a quedar claro en el sentido de que qué es una iglesia sana y qué errores todavía se cometen en una iglesia sana que son tolerables, que usted debería de decir, bueno, sí, está bien, o sea, es un error humano, es una situación que pues somos personas y obviamente no podemos esperar ni que el pastor sea perfecto, ni que los líderes sean perfectos, ni que el hermano que es mi amigo sea perfecto. Siempre donde hay personas hay conflictos, inclusive en la iglesia. ¿Ok? Pero debemos de aprender a hacer diferencia entre, por ejemplo, que la iglesia tiene un error organizativo, porque organizativamente se hizo algo, digamos un evento de matrimonios que no se debió haber hecho y se gastó mucho dinero y no era el tiempo, etcétera. Ese es un error administrativo. Y no ponerlo en un error como por ejemplo que la iglesia trate de lucrarse de las personas. Que sea una iglesia que dice, yo paso pidiendo todo el tiempo, exprimiendo a las personas tratando de sacarle todo su dinero. O sea, usted debe de darse cuenta que hay de errores a errores. Una iglesia sana puede seguir cometiendo errores. Que algo salió mal en un servicio. No se planificó bien el servicio, a la mera hora el pastor está en vivo, bajo presión, y de repente nosotros no somos editados porque usted está aquí oyéndonos en persona. Y de repente yo puedo decir algo fuerte, o algo que usted lo toma personal, o algo que usted piensa que alguien me platicó, y entonces de ahí viene el golpe y lo va a hacer sentir a usted entrar en un conflicto. Pero eso es natural.
Esas son cosas a las que nosotros los pastores estamos expuestos todo el tiempo. Todo el tiempo cuando subimos al púlpito estamos expuestos a ser mal interpretados. Esa es una cruz que nosotros los pastores tenemos que llevar de por vida. Y esa es una de las razones por las que los pastores mueren de tres cosas principales. Cáncer de garganta, tanto hablar y nadie aprende. Infarto al corazón, tanta presión. Y derrame cerebral, pues ya se bloquean las neuronas y ya no hay para dónde. ¿Cómo le hago? ¿No? Entonces, pero ese es un error que es un error humano. Otro error es que yo venga, yo les diga, hermanos, el infierno no existe. Hermanos, Jesucristo no es Dios. ¿Me entiende? Esas son herejías destructoras. Usted como hermano dentro de la iglesia, usted debe empezar a saber poner en una balanza y hacer diferencia entre errores humanos que la iglesia pueda cometer y horrores, ya sea doctrinales o de mala intención que una iglesia tenga. Por favor, seamos sabios. Recuerde que desde los tiempos de Pablo estas situaciones se daban. Otra cosa es que el pastor o los líderes fallen al escoger líderes, porque eso nos ha pasado muchísimas veces, porque nadie conoce el corazón de alguien. Muchas veces a mí me han llamado, pastor, ¿por qué pusieron a servir a fulano? Si mire, es así, así y así. Y es que yo no conozco su corazón, o sea, a mí nunca me ha demostrado qué es eso. Ya después sale a luz todo lo que es, pero son situaciones que uno a veces se salen de sus manos y uno no puede controlar. Mientras una iglesia no tenga herejías destructoras, cosas graves, usted debe de aprender como cristiano maduro a sobrellevar los asuntos internos que como humanos no salen perfectos, no salen como usted quisiera que sean. Esta es la casa de Dios, se supone que aquí nos reunimos, ¿quiénes? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios hablamos la verdad, los hijos de Dios actuamos en la luz, los hijos de Dios, hermano, aborrecemos el pecado, amamos la justicia. No nos gusta hacernos cómplices de lo que daña, de lo que enferma, de lo que contamina, de lo que destruye. No, somos lo que somos, podemos hablar a los ojos con nuestros hermanos y aclarar siempre nuestros errores con la frente en alto. Mire, la siguiente frase es la expresión iglesia del Dios viviente. ¿Okay? Esta frase es importante porque lo que Pablo está tratando de hacer es que todos los hermanos de la iglesia se den cuenta que les está hablando del Dios del Antiguo Testamento. Les está hablando del Dios al que se refería David. David citó muchas veces a Dios como el Dios viviente, al Dios al que se refería Isaías, al que se refería Daniel. Pablo quería provocar en el corazón de las personas que tuvieran confianza, que dijeran, estamos con el Dios que creó a Adán. Estamos en la iglesia del Dios que dio instrucciones a Noé para construir el arca. Estamos en la iglesia de Dios, del Dios que llamó a Abraham, del Dios que le dio la ley a Moisés, del Dios que le hizo un pacto con David y le dijo, en ti será eterno tu reinado, en la descendencia de Jesucristo. Lo que Pablo está pretendiendo con esta frase es que todas las personas que eran judíos y que se estaban convirtiendo al cristianismo estuvieran tranquilos sintiendo que estaban adorando al Dios verdadero, al Dios del Antiguo Testamento, porque recuerde que a estas alturas el Nuevo Testamento no existía todavía. Entonces esta frase es importante y a nosotros, hermano, como miembros de una iglesia, nos dice también esta frase que debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para un Dios vivo. Estamos trabajando para un Dios que pone atención a su iglesia, para un Dios que ama a su iglesia, para un Dios que nos va a pedir cuentas por las cosas que nosotros hagamos en la iglesia. Si están de acuerdo a su palabra, si la intención del corazón es sana, es correcta. Sabe que muchas gentes hacen cosas buenas, pero sus intenciones son malas. Por eso muchas veces la iglesia entra en tanto conflicto y en tanto problema. Porque a la gente se le olvida que no es para el hombre que trabajamos, es para Dios que servimos. Mire, la siguiente frase, columna y baluarte de la verdad. En la ciudad de Éfeso se encontraba una de las esculturas o una de las, monumentos más respetados de toda Asia, hermano, que era el templo a la diosa Diana de los Efesios. ¿Ok? Era un templo imponente, sostenido, dicen los historiadores, por 127 columnas de mármol, una obra majestuosa, admirado por todo el continente asiático. Y Pablo utiliza a propósito esta expresión, columna y baluarte de la verdad,
refiriéndose a la iglesia, al grupo de cristianos que se reunían para ese entonces en las casas y en los lugares donde se les permitía, para decirles, la iglesia es la que verdaderamente es majestuosa porque es la que tiene la verdad. Y templos como esos o catedrales como esas solamente son ídolos y están en el error. Pero Pablo le dice, la iglesia es baluarte de la verdad. Esa palabra baluarte significa cimiento. Es decir, la iglesia de Jesús somos los que poseemos la verdad en cuanto al tema de la salvación, en cuanto al tema de la justificación, en cuanto al tema del plan de Dios para con la humanidad. La siguiente frase, grande es el misterio de la piedad. Esa palabra misterio se refiere a que en los tiempos del Antiguo Testamento la verdad sobre Jesucristo estuvo velada a las personas. Por eso fue que los judíos no pudieron discernir la venida de Jesús cuando Él vino. Lo rechazaron, Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no, ¿qué? No le recibieron, estuvo velado ese misterio. Esa palabra piedad se refiere a todo lo que tiene que ver con la salvación, la justificación y la santificación. Tres cosas. Eso fue lo que vino a traer Jesucristo a las personas. Y a continuación el apóstol Pablo, por medio de unas frases cortas, él revela todo lo que estuvo velado en el Antiguo Testamento, él lo revela a nosotros en el Nuevo Pacto y lo empieza a decir por frases. En primer lugar, dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. ¿Esto a qué hace referencia? Esto es una clara referencia a que el Dios viviente, el Dios del Antiguo Testamento, se hizo carne. Él se hizo hombre, se hizo humano en la persona de Jesucristo de Nazaret. No que vino a estar en la carne, sino que Él habitó en una naturaleza de hombre. Ahora quiero aclarar aquí algo muy interesante. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Esta es una doctrina de salvación. Todo cristiano que no profesa esta doctrina no es creyente, no es cristiano. Tiene a un Jesús falso. Es muy importante, ¿por qué? Porque venció al pecado como hombre, ¿ok? En su humanidad para enseñarnos a nosotros que podíamos vencer el pecado, que Él había vencido el pecado, pero también es importante que sepamos que lo hizo siendo Dios, perfecto, sin mancha, sin arrugas, sin defecto, porque solamente un cordero perfecto podía ocupar el lugar de nosotros en esa cruz. La siguiente frase dice así, justificado en el Espíritu. Esa palabra justificado se refiere a que Él era justo, que fue concebido sin pecado y que nunca hubo pecado en su boca, como dice Isaías. Aunque dice en Hebreos, tentado en todo. ¿Pero cómo? Pero sin pecado. La siguiente frase, hermanos, visto de ángeles. Recordemos que Jesucristo es creador junto con el Padre. Fue anunciado por ángeles miles de años antes. Su venida fue anunciada por ángeles, por mensajeros. Él conoce tanto ángeles caídos como ángeles de Dios a la perfección, porque Él es el primogénito de toda creación. Y luego dice, predicado a los gentiles, algo que los judíos, hermano, en el tiempo de la ley, tenían que hacer para que alguien pudiera ser adoptado en el pueblo de Israel era por fuerza circuncidarlo. Tenía que fuerza hacer el pacto para estar bajo el pacto de Abraham y formar parte de la familia judía. De hecho, hasta el día de hoy nadie puede tomar la Pascua. Usted sabía, usted no puede celebrar la Pascua si usted no es circuncidado. Váyase ahí a Éxodo capítulo 11, 12 y 13. Mucha gente ignorante toma la Pascua es solo para los judíos. Porque es requisito, dice la palabra, el que no se circuncidare y tomare la Pascua, córtenlo de entre el pueblo, se ha quitado. Mientras que en esta frase lo que está diciendo Pablo es, fue predicado a los gentiles, vino a traer salvación a las naciones. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer con su evangelio de salvación. Y luego estamos en la frase que sigue, creído en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora la salvación es por medio de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué? Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Ese es todo el misterio de la piedad que Pablo viene y por medio de estas frases lo comienza a revelar. Algo que estuvo velado en el Antiguo Testamento para todas las personas. No hay otra forma de ser salvo, no hay otra religión, no hay otro líder espiritual, no hay ningún otro profeta por medio del cual las personas puedan ser salvos. Solamente por medio de Él, porque Él es el camino y es que Él es el camino perfecto. Pero también les recuerdo que es un camino
angosto. Es un camino donde no podemos caminar cargando un montón de bolsas llenas de pecado. Tenemos que ir a la cruz, postrarnos, desprendernos de todo eso para poder avanzar en ese camino. Y por último, la última frase que dice aquí el apóstol Pablo es la frase, recibido arriba en gloria. Mire, la corona terrenal del ministerio de Jesús, hermano, fue su resurrección. La resurrección de Jesús dio a entender que todo lo que Él dijo era verdad y que todo lo que Él hizo, lo hizo mediante el poder de Dios, que Él era Dios. Cuando Él resucitó de entre los muertos, Él lo había prometido que Él iba a resucitar. Pero hay algo, hermano, que viene a darle todavía más relevancia a su resurrección. ¿Y sabe qué es? Es su ascensión. Porque cuando Jesucristo resucita, está con sus discípulos todavía por 40 días, pero después delante de ellos dice que asciende al cielo. Y cuando Jesucristo asciende al cielo, el Padre está ratificando lo que ya había dicho cuando Él se bautizó, lo que ya había dicho cuando Él se transfiguró. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y por eso ahora Él asciende para estar sentado a mi diestra. Recibido arriba en gloria. Les acabo de hablar del Evangelio, de todo el Evangelio, de todos los principios que el Evangelio contiene. Esto se le conoce como el misterio de la piedad. Estuvo velado en el Antiguo Testamento y nos es revelado a nosotros en Cristo Jesús por medio del Nuevo Testamento y por medio de la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Quise primero hacer esa exégesis de ese pasaje antes de entrar al tema que quiero tratar hoy. Voy a ser breve. Nadie me cree cuando digo voy a ser breve. Ok, hermanos, el día de hoy voy a hacer algo diferente, algo que generalmente nunca hago, nunca acostumbro. El día de hoy voy a basar mi enseñanza, que le voy a dar de aquí en adelante, son solo 9 puntos rapidito, en una investigación que hizo un ministerio cristiano de sana doctrina. Un ministerio cristiano de sana doctrina que se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable. Hicieron una profunda investigación. Y basados en años de experiencia, en años de fiel servicio al Señor, porque le estoy hablando de puros pastores, hermano, que son sometidos a Dios y que han servido fielmente a Dios por años en el ministerio, llegaron a la conclusión que hay 9 cosas que una iglesia debe tener para ser lo más sana posible. ¿Por qué el énfasis en que la iglesia sea sana? Porque se supone que la iglesia debe de ser un lugar apto para las familias, apto para que nosotros vengamos aquí a aprender, a ser edificados, a ser enseñados, a ser disciplinados, a ser corregidos y poder nosotros verdaderamente alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es por eso que una persona no puede estar así nada más por estar, o sea, yo quiero estar aquí en esta iglesia, ¿por qué? Porque me queda cerca. ¿Ah, sí? ¿Y tú por qué estás aquí? Yo estoy aquí porque yo aquí tengo a mis amigos. Y tú, no, yo estoy aquí porque aquí venden un protemplo riquísimo. Hay una hermana que hace unas arepas y que no sé qué. O sea, mucha gente está en una iglesia por la razón equivocada. No, yo estoy aquí porque es que amo a mi pastor. Y si predica bien, no sabe predicar, pero yo le amo. Entonces, estas no son solamente las 9 marcas. Una iglesia puede tener muchas otras cosas. Usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas que yo le mencione. Está bien, estas cosas no son cosas infalibles que a fuerza la iglesia necesita tener. Pero me parece sabia la investigación, me parece confiable y yo se la voy a compartir el día de hoy a usted, ¿ok? Le quiero pedir paciencia especialmente a la gente que no están acostumbrados a estar en una iglesia que tiene una doctrina reformada. Sí, porque estos mensajes para alguien que lo que quiere es que le den un mensaje bonito, que le arregle su problema, resultan aburridos. Pero para mí resultan un tesoro porque resulta que eso construye mi entendimiento del cristianismo y de los atributos de Dios. La primera marca, hermanos, es la predicación expositiva. Este grupo de pastores llegaron a la conclusión que para que una iglesia sea sana, se necesita que el predicador, el pastor principalmente, sea un expositor de la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre predicar la Biblia y exponer la Biblia? Bueno, la diferencia radica en que un expositor de la Biblia te explica un pasaje y te explica qué significa el pasaje, pero no qué significa para él, o qué significa lo que yo lo soñé y esto es lo que significa, esta es la revelación, no, sino lo que significa a la luz de su contexto bíblico,
de su contexto histórico para poder encontrar el verdadero significado del pasaje y en base a tener el verdadero significado, poder tener aplicaciones sanas del pasaje. ¿Usted sabe por qué hoy día la gente le da muchísimas aplicaciones erróneas a la Biblia? Porque no tienen la interpretación correcta del pasaje de que están citando. Entonces, eso es, hermano, una predicación expositiva. Por favor, esta palabra yo la he mencionado ya muchas veces, ya es justo que usted ya la sepa, la adhiera a su vocabulario, ya se sepa el significado. La palabra exégesis, eso significa buscar el significado verdadero de un texto. Eso significa exégesis. Y para eso, hermano, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que investigar, hay que pasar muchas horas tratando de llegar a lo que verdaderamente el Espíritu Santo quiso decir cuando Él inspiró la porción que usted está leyendo. Es bien importante esto, hermano. La predicación expositiva no consiste en que el pastor sea muy creativo o muy intelectual. O sea, porque hay muchos pastores que son muy creativos y dicen, ¿cómo haré para ayudar a Dios con este sermón? Le voy a poner un título bonito, de tal forma que a los demás les guste y les voy a decir algunas cosas que humanamente les eleve el ego y les guste y se sientan bien. No. Cuando un predicador está exponiendo la Biblia, Dios no quiere que el pastor le ponga en ningún momento de su intelecto ni de su creatividad, sino que simplemente diga, esto significa, para esto lo inspiró el Espíritu Santo y así se debe de usar. La predicación expositiva, hermano, consiste en hablar la palabra de Dios. Ahora le voy a dar mi opinión personal, permítame dársela, y es una opinión humilde y un poco ignorante, porque yo no me considero un expositor de la Escritura, que me gustaría hacerlo, sí, y estoy tratando de aprender. Pero escuche, en mi opinión personal, la predicación expositiva debería de ser la base de todo sermón. O sea, antes de dar mi tema, antes de explicar lo que yo les quiero predicar, primero debo de hacer una exégesis de mi texto base. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me da autoridad. Una vez que yo tengo la autoridad de la Escritura, que yo dije, hermano, esto significa esto, es entonces que yo puedo venirle a decir, usted está mal en esto. ¿Pero por qué estoy mal? Es que lo acabo de explicar. Ya prediqué el verdadero significado de la porción de la que estamos hablando. Esa es mi humilde opinión. Yo creo que un mensaje, en mi humilde opinión, debe de tener una parte expositiva donde primero te enseña lo que la Biblia significa y después el pastor puede avanzar y dar el tema que está tratando de impartir a la congregación. 2. La segunda marca, hermanos, una iglesia sana debe de tener una teología bíblica. Esa palabra teología a muchas personas les asusta, pero no tengan miedo, ¿ok? Es una palabra normal. Lo que pasa es que hoy a la iglesia se ha metido tanto el evangelio sensorial, el evangelio de sentires y el evangelio místico, que hasta hay pastores que dicen que la teología es mala. No, dice, no estudies teología. A Dios no hay que entenderlo, solamente hay que amarlo y obedecerlo. Pero ¿cómo puedes amar y obedecer a alguien a quien no conoces? Escuche, decirle a un cristiano que no estudie teología es como decirle a un arquitecto que no estudie matemáticas. Que le diga, ¿tú quieres ser arquitecto? Sí. No estudias matemáticas, ok. Lo único que debes de tener es un deseo fuerte de ser arquitecto. Pero estudio matemáticas, no las estudio. Es una contradicción. Cuando nosotros le decimos a un cristiano, tú quieres ser cristiano y servir a Dios y amar a Dios, pero no estudias la Biblia a profundidad. Cuando en la Biblia es donde está revelada la verdad y los atributos de Dios. Se han hecho estudios, hermano, donde se ha comprobado que pocas personas que asisten a una congregación conocen de verdad quién es Dios. Por ejemplo, hay muchos que no entienden que Él es soberano. Ese es uno de los atributos que más se viola hoy en la iglesia cristiana. No, yo quiero que Dios haga esto y haga esto y haga aquello, lo declaro, lo decreto, lo profetizo. Espérate, ¿y la soberanía de Dios? ¿No se supone que tú sabes que Él es soberano, que es uno de sus atributos principales? La teología bíblica lleva a una iglesia a tener una sana doctrina. Y esta palabra sana doctrina a muchos los asusta e inmediatamente empiezan el legalismo. Pero escuche lo que sana significa. Es fácil, significa correctamente de acuerdo a la Escritura. Eso significa sana doctrina. Que cuando tú la estudias a la luz de la Escritura, concuerda y coincide con la Biblia. Una iglesia, hermano, donde se tiene una buena enseñanza teológica, los miembros no tienen que andar por ahí de que voy a ir a un congreso de guerra espiritual.
Voy a ir a una campaña de escatología, que va a venir un escatólogo de no sé dónde, voy a ir a que me enseñe. Una iglesia con una teología sana, el deber principal del pastor es formar teológicamente a la gente también. Que la gente diga, pastor, y explíqueme eso de las dos naturalezas de Cristo, porque no me cuadra. ¿Cómo? 100% hombre y 100% Dios, eso es 200%, y eso it makes no sense, como dicen. O sea, 200% no. O sea, entonces se necesita una explicación profunda del tema para que la gente pueda entender. Y eso es teología. Usted debe de saber de eclesiología, usted debe de saber todas las ramas y las ciencias del cristianismo para poder vivir un cristianismo verdadero. La 3. Entendimiento bíblico de las buenas nuevas. Escuche, el corazón del cristianismo, hermano, es el mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación. El evangelio es un llamado radical a la salvación. Esto es la centralidad del evangelio, salvación. Pastor, pero también que me digan algo bonito. No, bueno, te pueden decir bonitas cosas, pero después que te hagan entrar en razón que necesitas ser salvo. Pastor, y las promesas de Dios y las bendiciones de Dios y lo que Dios me va a dar, está bien. Está bien las bendiciones de Dios, las añadiduras que Dios quiera poner en tu vida, los dones, la capacidad para servir, etcétera, pero eso es secundario. Lo primero es que tú seas salvo. Hoy hay mucha gente en las iglesias llena de dones, llena de talentos, llena de bendiciones, de prosperidad, pero no son cristianos, porque no han atendido primero el mensaje de la salvación. 4. Un entendimiento bíblico de la conversión. Pocas iglesias tienen un entendimiento correcto acerca de la conversión. Muchos dicen, con que tú hagas una oración y la repitas, eres salvo. Pero la Biblia enseña, hermano, que sin un genuino arrepentimiento del pecado, no hay salvación. ¿Y qué es un genuino arrepentimiento del pecado? Es, escuche, aborrecer lo que antes amabas. ¿Qué es lo que antes amabas? No sé qué eras antes. Drogadicto, mujeriego, borrachito, bailador, te encantaban todas las juergas y las aventuras y los adulterios y tenías bien engañada a tu esposa y ya no sabía nada. O sea, todo eso que antes amabas, cuando vienes a la cruz y te arrepientes, ahora te resulta aborrecible. Y ahora amas lo que antes aborrecías. Antes tú decías, eso de estar en una iglesia, eso es para locos, para fanáticos, para ignorantes. Eso de cantar cantitos en la iglesia, eso de servir con un uniforme, no, eso no. Esas cosas que antes aborrecías, ahora tú las amas. Ahora tú amas pasar tiempo en la casa de Dios. Amas orar, amas servir, amas ser de bendición para los demás. Eso es la verdadera, hermano, un entendimiento genuino de lo que es la conversión. Entender que la conversión, escuche, no es una obra humana. Cada vez que una persona se convierte, no fue una obra humana. Siempre todas las conversiones son una obra divina. Como decían los reformadores de la iglesia, decían lo siguiente, y yo estoy de acuerdo con ellos, decían, cuando el predicador está predicando, hay dos mensajes. Uno audible, que es el que todo el mundo está escuchando con su oído, porque usted está acá, y si usted no tiene problemas de audición, usted está oyendo. Usted está oyendo y está oyendo, es un mensaje audible. Pero otro es, decían los reformadores, un mensaje inaudible. Y ese mensaje es el mensaje que en el corazón el Espíritu Santo está poniendo convicción de pecado. Arrepiéntete, eres tú, te amo. Entonces la conversión es una obra divina en la vida de una persona. La evidencia de una conversión genuina son, hermano, los frutos, no los dones, porque dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú no eres igual que antes. Si tú eres igual que antes, no hubo conversión. No hubo una conversión correcta. Porque si eres igual que antes, ¿de qué te vino a salvar Jesús? 5. Entendimiento bíblico del evangelismo. Fíjese lo que significa evangelismo. Evangelismo es aprender el evangelio y compartirlo con los demás. El evangelio no son estrategias, hermano, como enseñan hoy día. No es que me enseñaron una estrategia para llevarme a una persona a un retiro y que a fuerza se haga miembro de la iglesia. No.
El evangelismo es compartir las buenas nuevas de salvación. Lamentablemente, cuando la gente, hermano, no tiene una buena formación evangelística, no evangeliza, más bien confunde a las demás personas. 3 cosas hay que aclararle a las personas cuando les hablamos de Cristo. 3 cosas. Número 1, que la decisión es muy costosa y se debe de considerar cuidadosamente. Lucas 9:62. Este pasaje lo vimos el domingo pasado. Escuche. Primera cosa que usted le debe de aclarar al que quiera seguir a Jesús, que la decisión es costosa y la debe de considerar con cuidado. Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No, hoy se le dice a la gente, ven a Cristo, que Cristo va a sacar su varita mágica, Silibín Salibán, y te va a arreglar tu vida. No, el evangelio es un caminar para valientes, hermano, que han decidido dejarlo todo por Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos, ¿me quieren seguir? Sí, tomen su cruz y síganme. ¿Sabe por qué tanta gente apostata después y se apartan de Dios? Porque es que la gente que les evangeliza mal. Les dice, no, ya nunca te vas a enfermar, nunca te vas a morir, vas a ser rico. Una vez que seas cristiano se te arregló la vida. Eso es una falacia. Segunda cosa que usted le debe decir a la persona, hermano, cuando quiera seguir a Jesús, que la decisión es urgente y debe apresurarse a hacerla. Juan 3:18. Ahora, hay que entender esto en el contexto de que no es él que va a decidir, sino es el Señor que ha puesto la fe para que él crea. Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, las personas cuando rechazan el mensaje de salvación deben de saber que la consecuencia es condenación. Les debe de quedar claro eso, que la consecuencia es condenación. Y por último, el tercer punto, hermano, a especificarle a la gente es que la decisión vale lo que cuesta. O sea, cuesta. ¿Por qué? Porque dice que una vez que decides no puedes mirar atrás. Pero lo vale. Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida eterna. ¿Sí? La gente se queda con lo de abundancia primero. No, primero abundancia. Y por estar viendo tanto la vida de abundancia, después ni su alma es salva. Entonces, la decisión lo vale. 6, hermano, la sexta marca. Entendimiento bíblico de la membresía en la iglesia. La membresía en la iglesia significa compromiso y responsabilidad. Pero como estamos en el tiempo del consumismo, esta iglesia sí me gusta, que ya no, esta no. Estamos viviendo los peores tiempos en donde la gente no le quiere dar cuentas a nadie. La gente dice, yo era miembro, pero ya no me gustó, algo no me gustó, me voy. O sea, y la autoridad, no estabas bajo autoridad, no estabas sometido, no eras maduro, no eras entendido. Y entonces, y todo lo que, ¿qué pasó? No, poca gente entiende lo que es ser miembro de una iglesia, porque estamos, como se dice en inglés, church, en los tiempos de church shopping. Es decir, yo voy a salir a la calle a ver qué iglesia encuentro, a ver cuál me gusta, puedo escoger esta, aquella, etcétera. Yo no tengo por qué someterme ni darle cuentas a nadie. Y eso es una inmadurez, hermano, de parte de las personas. Escuche, 3 cosas que usted debe de tomar en cuenta antes de hacerse miembro de una iglesia. Que estés de acuerdo con la doctrina de la iglesia. No te hagas miembro si tú no estás de acuerdo con la doctrina de la iglesia. 2, que estás para respetar las autoridades que Dios puso en esa iglesia, que son autoridades que oran, que se reúnen, que planifican, que con mucho tiempo de antelación toman decisiones basados en que están bajo la autoridad de Dios. Y 3, cómo la iglesia está organizada y cómo la iglesia funciona. Hace unos tiempos hicimos un cambio con la cuestión de los niños y nos tocó sacarlos y llevarlos a su propio salón para que tomaran su propio tiempo y se nos quiso levantar revolución. Pero es que ya lo pensaron bien, sí, ya lo pensamos bien. Pero es que ya oraron, sí, ya oramos. Escucha, hermano, le voy a decir una cosa, usted esté tranquilo
que nosotros no queremos dañar la iglesia. Sí, nosotros no nos juntamos ahí con un plan maquiavélico de vengan ancianos, veamos cómo destruimos esto. No, mucha gente lo ve así, como wow, se juntaron, qué maquiavélicos, qué planes tan macabros tienen contra la iglesia. 7. Disciplina bíblica en la iglesia. Escuche, ¿por qué debe de existir la disciplina en la iglesia? Porque Dios demanda santificación en nosotros los creyentes. La disciplina viene como consecuencia, hermano, de que nosotros somos seres con una naturaleza caída y con una naturaleza pecadora. Por eso debe de existir en la iglesia la corrección. Corregir al hermano nacido de nuevo que está sometido bajo autoridad y decirle, hermano, tú estás mal en esto. Estás mal. Corrígete, arréglate, madura, crece, aprende. Cinco razones por las que la iglesia debe tener disciplina. Escuche, número 1, para corregir al que falló y no dejarlo en error. Si usted falla y se le deja en error, eso es falta de amor. No, amor es corregirle. No, hermano, fallaste. ¿En qué estoy mal? En esto, esto y esto. Aquí dice, mira en la Biblia, ok. Está bien, gracias por corregirme. Gracias porque esto me ayuda a ser mejor. Segunda razón, para que otros vean y teman las consecuencias del pecado y de actuar incorrectamente. Corregir a alguien que falló le puede servir a alguien que está siendo tentado en esa situación. Él dice, no, mira cómo acabaron aquellos con su matrimonio destruido, mira cómo salió aquel hermano por allá, todo mal. Entonces eso hace un llamado a los que están viendo, le da un testimonio. La iglesia, cuando el pastor y las autoridades ejercen disciplina con alguien para llamarle a la atención, la iglesia debe decir, bravo, bravo autoridades, bravo, está bien, cuidemos nuestra iglesia. Escuche, la tercera razón es para promover la santidad de los miembros de la iglesia. Escuche, uno de los principales frutos que debemos dar como creyentes es la santificación. ¿Usted quiere saber si alguien de verdad se convirtió? Usted va a ver los cambios. Antes maldecía, ahora no maldice. Antes le gustaban las cervezas, ahora dice no, porque eso me va a destruir, me va a hacer daño, voy a destruir mi familia. Antes se le presentaba la oportunidad de ser infiel, inmediatamente ahí, ¿me das tu número? Y la esposa todavía por allá en el otro pasillo del Kroger, dame tu número, por favor. A mi esposa me dice que muchas veces cuando va a la tienda hay hombres que se le acercan y le dicen, hola, ¿por qué tan sola? Son tremendos, ¿no, hermano? Entonces, ese fruto se ve y eso es una señal de que esta persona está avanzando en Cristo y se está pareciendo más a Cristo. ¿Ok? Y la cuarta razón, hermano, es para promover el buen testimonio en la ciudad. Para que la ciudad sepa que aquí en esta iglesia nos congregamos personas, escuche, que cuando fallamos somos reprendidos, somos disciplinados. Porque si no es de ahí donde viene el mal concepto. La ciudad tiene un mal concepto. ¿Ya vieron que ahí en tal esquina hay una iglesia? Sí. No, hombre, ahí se junta, se congrega uno que me robó. Le pagué el material y no volvió. No, hombre, ahí se junta uno, ahí se congrega uno que el otro día quiso enamorar a mi esposa. Entonces, la disciplina dentro de la iglesia hace que la iglesia tenga un buen testimonio en la ciudad. Pero última razón, para que el cuerpo de Cristo dé buen testimonio en todo el mundo. O sea, porque una cosa es la disciplina aquí en la iglesia local y otra cosa es que nosotros también somos la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde? En todo el mundo. Somos el cuerpo de Cristo en todo el mundo. La principal causa de que las personas dicen que no son cristianos es por malos testimonios y por tropiezos. Usted le habrá pasado, ¿no? Cuando usted le ha hablado a alguien de Jesús, ¿qué le han dicho algunas veces muchas personas? No, porque es que un pastor me quitó mi mujer. No, porque es que fui y me exprimieron, me quitaron toda mi plata. No, porque es que ahí va una señora que usted viera cómo es de chismosa. O sea, el mal testimonio es una de las principales causas de por qué los incrédulos tachan la iglesia, el cuerpo de Cristo, y lo peor es que generalizan y dicen todos los cristianos son iguales. Entonces ya le di 5 razones bíblicas de por qué debe haber disciplina dentro de la iglesia. 8, hermano, 8, voy rapidito ya, 5 minutos primero Dios. Promover el discipulado y el crecimiento. Una iglesia sana debe de promover el crecimiento en la vida de las personas. Por eso, mire,
la verdad, yo le voy a decir algo, hermano, no me lo tome a mal. Para mí, el sermón del domingo es más que un sermón, es algo que debe de promover el interés de parte de usted hacia las Escrituras. El interés en usted a ser mejor. Que si ayer usted falló, usted hoy salga aquí diciendo es que Dios quiere que yo sea diferente, que haya santidad en mi vida, que haya santificación en mi vida. Ese es el propósito, hermano. Y para mí, escuche, la principal reunión de discipulado y de crecimiento espiritual es el domingo a las 11 cuando todos nos reunimos. ¿Por qué? Porque es el momento en que se imparte la palabra para que todos nosotros seamos edificados, hermano. Y 9, termino. Por último, una iglesia sana, hermanos, debe de tener un liderazgo bíblico, algo que esté de acuerdo a la Escritura. La Escritura habla de dos tipos de líderes y de autoridades principales dentro de la iglesia: el pastor y los ancianos de la congregación. Son las autoridades puestas por Dios en la iglesia para supervisar la iglesia, para dirigir la iglesia, para tomar decisiones que estén de acuerdo a la Escritura. Hay 3 razones por las que estas personas pueden ser quitados de ese lugar. Número 1, adulterio, inmoralidad sexual comprobada. Número 2, mal uso del dinero de la iglesia, fraude. Y número 3, predicar y enseñar herejías antibíblicas. De ahí en fuera, todos los que estamos en autoridad podemos equivocarnos y podemos cometer errores. Y usted puede venir y pedirnos cuentas. Mucha gente dice, ¿y a quién le da cuentas el pastor? Uy, pues yo le doy cuentas a todos ustedes. En primer lugar, cuentas a Dios. Segundo lugar, tengo una esposa a la cual le tengo que dar cuentas. Tercer lugar, todos ustedes como miembros de la iglesia pueden venir y pedirme cuentas. Pastor, ¿qué pasó con esto? Esto y esto otro. O sea, el pastor está para dar cuentas de todo lo que está haciendo. La autoridad del pastor viene de parte de Dios. El pastor extiende una autoridad delegada sobre los ancianos de la congregación para poder dirigir la iglesia, supervisar la iglesia, a ver que todo se esté haciendo bien. ¿Cuál es la diferencia entre el pastor y los ancianos? Hay una diferencia básica entre el pastor y los ancianos. El pastor es el predicador oficial de la congregación y el que lleva las líneas doctrinales de la congregación. Todo lo demás, el pastor y los ancianos lo pueden hacer indiscriminadamente. Orar por usted, visitarle, aconsejarle, escucharlo. Solamente en esta cuestión de la impartición de la predicación existe esta diferencia donde el pastor es el que todos los domingos en la reunión oficial del domingo debe pararse frente al pueblo para predicar y enseñarle a la congregación. Esa es una de las razones por las que las iglesias que tienen muchos predicadores invitados dañan la congregación, porque no han entendido ese principio, que el pastor debe llevar un hilo doctrinal y una enseñanza doctrinal cuidando la congregación, llamándola a la santificación, enseñándole cómo tiene que hacer las cosas, corrigiendo las situaciones internas dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia más saludable. Recuerde, más saludable, no perfecta. Y estas son 9 cosas, pero pueden haber muchas otras cosas. O quitar alguna o poner otra, pero lo importante es que nosotros siempre querramos apegarnos a la Escritura para cuidar de la iglesia. Incline su rostro. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.